Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat, de este día de reposo, de acuerdo a la cuarta palabra dada por Yahweh en el monte Sinaí, la cual encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo número 8 al versículo número 11. Así que acompáñame, por favor. Éxodo, capítulo número 20, versículo 8 al versículo número 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy lo que estamos haciendo es escuchar y obedecer las palabras dadas por Yahweh. Sin embargo, las religiones dicen que los tiempos han cambiado y que por lo tanto el día de reposo puede ser cualquier día que uno quiera, excepto el séptimo día, pues eso es de judaizantes, eso es legalista, dicen algunas religiones. ¿Será que regresar a las sendas antiguas y escuchar la palabra de Yahweh sea seguir doctrina del judaísmo? Bueno, yo te preguntaría, ¿conocemos realmente cuál es la voluntad del Padre? ¿Y realmente estamos haciendo la voluntad del Padre siguiendo una religión o tal vez una denominación? ¿Te has preguntado si realmente la voluntad del Padre está en una religión, está en alguna denominación? Veamos las palabras de Yahshua, nuestro Mesías, en Mateo capítulo 7, versículo número 21. Mateo capítulo 7, versículo número 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos un poquito más adelante, Mateo capítulo 12, versículo número 50. Mateo capítulo 12, versículo número 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjate muy bien, de acuerdo a las palabras de Yahshua, solo el que hace la voluntad de Yahweh, que es el mismo Yahshua, entrará en el reino de los cielos. Y solo el que hace su voluntad será considerado familia directa. Yo te pregunto, ¿convertirte en seguidor de alguna religión o de alguna denominación será realmente la voluntad del Padre? Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Continuamos. Mateo capítulo 6, versículo número 10. Mateo capítulo 6, versículo número 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, y subraya ahí, como en el cielo, así también en la tierra. A ver, ¿será que en el cielo cada quien hace su propia voluntad? ¿Será que en el cielo se podría argumentar que los tiempos han cambiado y que por lo tanto el día de reposo ahora se cambia para el primer día o el cuarto día de la semana? ¿Te imaginas en el cielo digan: no guardamos Shabbat, el séptimo día, pues eso solo fue para los judíos? Así que mira, comencemos primeramente entendiendo qué es la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad de Elohim? Para lo cual vamos a ver algunos ejemplos. Mira, el rey David, en uno de los salmos, relaciona estrechamente cumplir la ley de Elohim, que es la Torá, con el cumplir la voluntad de Elohim. Salmos capítulo 40, versículo número 8. Salmos capítulo 40, versículo número 8 dice: el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira, de la misma forma, Shaul relaciona el conocimiento de la ley, que es la Torá,
con el conocimiento de la voluntad de Elohim. Romanos capítulo número 2, versículo 17 y versículo número 18. Romanos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim. Subraya el 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Por lo tanto, tenemos una referencia clara de lo que es la voluntad de Elohim, la Torá, que contiene todas y cada una de las instrucciones para su amado pueblo. Esa es la voluntad de Elohim. Ahora sí pregúntate, ¿realmente actuamos de acuerdo a la voluntad de Elohim? ¿O será que actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad? O bien, tal vez es que actuamos de acuerdo a la voluntad de alguien más. ¿Será que tener una buena intención en nuestros actos pueda ser considerado como la voluntad de Elohim? Porque mira, lo vimos ahora que pasaron algunas festividades del mundo, en donde las personas argumentaban: es que yo no lo hago de esa forma mala, yo lo hago para que mis hijos y que mi familia se pueda divertir, yo lo hago porque recuerdo a tal persona, yo lo hago porque honro a tal persona. Bueno, veamos si realmente tener una buena intención en nuestros actos puede ser considerado como la voluntad de Elohim. Acompáñame por favor a Primera de Samuel, capítulo número 15, y vamos a leer este capítulo muy interesante, donde encontramos a dos personajes muy importantes que fue Samuel y Saúl. Así que acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo número 1, para tener todo el contexto de esta historia. Vamos por favor hasta el versículo, número 24, para entender bien todo este contexto. Repito, Primera de Samuel, capítulo número 15. Dice: Después, Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. ¿Qué está pasando? Aquí estamos viendo que Saúl está por ser rey sobre el pueblo de Israel. Pero resulta que Samuel está dándole ciertas instrucciones que debía cumplir de parte de Yahweh. Continuamos, versículo número 2. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ojo por favor con este versículo 3. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Ojo con el versículo número 9 y subráyalo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Versículo 12.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Ojo, versículo 14. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Subraya el versículo 15. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Yahweh, y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Ojo con la respuesta. Y Samuel dijo: ¿Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¡Qué fuerte historia! Tenemos la historia entonces de un Saúl que está por coronarse como rey y que tenía palabras de Yahweh muy claras que él tenía que obedecer. Pero encontramos a un Saúl que en su propia opinión, pensando que sería bueno, actuó de forma distinta a las palabras de Yahweh. ¿Te das cuenta de la importancia de obedecer la voz de Yahweh? Mira, no se trata de lo que tú creas o lo que tú opines que es la voluntad de Yahweh. Repito, la importancia de obedecer la voz de Yahweh es que no se trata de lo que tú creas o lo que tú opines que es la voluntad de Yahweh. Mira, Saúl pensó que la voluntad de Elohim eran los holocaustos y las víctimas, lo cual le fue contado como rebelión y además como obstinación, que se tradujo a adivinación e idolatría. Esto es fuertísimo. Veamos ahora otro caso, en donde había buenas intenciones. Pero repito, no se trata de tus buenas intenciones, de mis buenas intenciones, sino de obedecer las palabras de Yahweh. Vayamos al siguiente ejemplo, y este lo encontramos en Segunda de Samuel, el capítulo número 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, está el rey David, y están llevando el arca del pacto, y lo van a llevar a un lugar distinto, y vemos qué es lo que sucede aquí. Vamos, por favor, del versículo 1, para entender igual todo el contexto, al versículo número 9. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo número 6. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa, y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? A ver, ¿qué pasó aquí? Usa, hijo de Abinadab, tenía la buena intención de tratar de cargar el arca para que no cayera. Me vas a decir, Omar, es que eso es una muy buena intención, el arca está a punto de caer. Y yo te contestaría, ok, es una buena intención, pero contraria a las palabras de Yahweh. Pues los únicos que podían cargar el arca eran solamente los levitas, lo cual encontramos descrito en el libro de Números. Acompáñame a Números capítulo 18, del versículo número 1 al versículo número 7, y entendamos esta acción. Porque si leemos sin contexto alguno, diríamos, bueno, es que Usa pues tuvo una muy buena intención, ¿por qué Yahweh haría eso con él? Bueno, veamos quiénes eran los responsables y quiénes podían acercarse realmente al arca. Números capítulo 18 del versículo 1 al versículo número 7. Dice, Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Versículo 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ojo, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Mira, aquí encontramos palabras de Yahweh. La voluntad de Elohim son sus palabras, que son perfectas. Salmos capítulo 18, versículo número 30. Salmos capítulo 18, versículo número 30 dice, en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y acrisolá la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan. Salmos capítulo 119, versículo número 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Mira, es un total error pensar que nuestras corazonadas son parte de la voluntad de Elohim, porque es muy común encontrar personas y pensar, es que yo siento en mi corazón que esto es la voluntad de Elohim. No te equivoques, Saúl se fue por sus corazonadas. Aquí tenemos también a este personaje de nombre Usa, que también se fue por sus corazonadas. Proverbios capítulo 16, versículo número 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Yahweh endereza sus pasos. Fíjate cómo hay ocasiones en las que el corazón del hombre muchas veces piensa un camino distinto o contrario a las palabras de Yahweh. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh
permanecerá. Esto es interesante. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y de repente tenemos a las personas entonces guiándose por corazonadas y decir, es que yo creo en mi corazón, es que yo siento en mi corazón que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Jeremías, capítulo 17, versículo número 5. Así ha dicho Yahweh: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Continuamos. Jeremías 17, versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, viene la pregunta interesante. ¿Cómo saber si realmente estamos haciendo la voluntad de Elohim? Un ejemplo lo encontramos justo en el rey David, que mira, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones que él tuvo, se dedicó a buscar la voluntad de Yahweh. Y esto lo podemos leer en muchos de los salmos que él escribió. Salmos capítulo 40, versículo número 8. El hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate, esto es muy interesante, pues tener la ley de Yahweh en el corazón es la clave. Repito, tener la ley de Yahweh en el corazón es la clave. ¿Y cuál es la ley de Yahweh? La Torah. Si tenemos la Torah en nuestro corazón, aprenderemos entonces a hacer la voluntad de Elohim. Imagina entonces todas aquellas doctrinas, todas aquellas religiones que te dicen Torah ya no. ¿Cómo aprenderán a hacer la voluntad de Yahweh? Mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, quienes han tenido en su corazón las palabras de Yahweh han aprendido a hacer su voluntad. ¿Y sabes qué? Además, disfrutando de su gracia. Tal es el caso de Abraham. Acompáñame por favor a Hebreos, capítulo número 11, versículo número 8. Hebreos, capítulo 11, versículo número 8. Dice, por la fe, ya sabemos todo lo que conlleva la palabra fe, que proviene de la palabra emuná en hebreo, que es por el confiar, por el creer, por el obedecer. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ojo, ¿qué fue lo que obedeció Abraham? Ojo, porque aquí estamos leyendo por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que obedeció Abraham? Justo las palabras de Yahweh. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 26, versículo número 5. Génesis capítulo 26, versículo número 5 dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién está hablando? Yahweh. Mira, aquí encontramos un gran ejemplo de obediencia, que en todo momento buscó hacer la voluntad de Yahweh. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Yahweh? Las palabras de Yahweh. Génesis capítulo 22, del versículo número 1, vamos al versículo número 13. Veamos el mismo ejemplo de Abraham, cómo es que en todo momento buscó hacer la voluntad de Yahweh, lo cual le permitió disfrutar de la gracia de Yahweh. Génesis capítulo 22, versículo número 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Subraya, por favor, la siguiente parte: porque yo conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira, aquí tenemos a un personaje, Abraham, que hizo la voluntad de Yahweh. ¿Y sabes por qué? Porque temía a Elohim. Hoy fíjate cómo las religiones, cómo las denominaciones han enseñado y continúan enseñando a dejar de tener temor de Yahweh. Pues de acuerdo a las doctrinas, dicen, es que Dios es amor y por lo tanto todo lo que tú hagas está bien. No pasa absolutamente nada, Él te ama. Lo cual ha hecho, fíjate bien, este tipo de pensamientos y este tipo de doctrinas ha hecho que la humanidad deje de hacer la voluntad de Yahweh. Y entonces prefieren hacer su propia voluntad. Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al versículo número 33. Dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Fíjate muy bien. Aquí vemos el gran amor de Yahweh para con su pueblo, a fin de que pueda hacer la voluntad del Padre. La Torá fue puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. ¿Te das cuenta cómo es que Él busca que aprendamos a hacer su voluntad? Y que dijo: pongo ahora mi Torá en su mente y en su corazón. Continuamos con el libro de Ezequiel, capítulo 36, 24 al versículo número 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjate, esto es bien interesante, porque mira, esto es prácticamente de lo que nos habla acerca de tener un corazón circuncidado. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 10, versículo número 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Va de nuevo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Acompáñame ahora al libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 25 al versículo número 29, y entendamos qué es un corazón circuncidado. Romanos, capítulo 2, versículo 25 al versículo número 29, dice: pues en verdad, la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ojo con el versículo 26 y 27 y subráyalos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Fíjate muy bien. ¿Buscas hacer la voluntad de Yahweh? Sencillo. Permite que tu corazón sea circuncidado a fin de que puedas temer a Yahweh tu Elohim, para que puedas andar en todos sus caminos, para que lo puedas amar y que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, para que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo número 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. A ver, ¿hemos sido circuncidados del corazón realmente? ¿O será que continuamos andando en la carne? Porque mira, no existe un verdadero creyente y seguidor de Yahshua que aún permanezca en la carne. Y si existiera, lamentablemente se le denomina tibio. Pero veamos qué opinión tiene Yahweh acerca de los tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amado pueblo de Israel, aprendamos a renovar nuestro entendimiento para andar en la voluntad de Yahweh. Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.